Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos podemos reunir como tu pueblo, como tu iglesia, adorarte, alabarte, porque también podemos hacerlo para aprender más de ti, Señor. Queremos encomendar a ti esta clase, esta nueva enseñanza que ha transformado el mundo durante años y que también tiene vigencia para nuestras vidas hoy. Ayúdanos a ver esto, a ponerlo en práctica en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté guiando en la medida que vamos leyendo este libro y nos vamos informando de él, Señor. Guíame en esta mañana también a ser claro para que pueda, Señor, tu palabra, tu enseñanza, esta doctrina penetrar nuestros corazones, Señor, y transformar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, continuamos con nuestro libro, Enseñanzas que transformaron el mundo. Y nuestro capítulo 4 es Sola Fide o Solo por Fe. Y comienza el autor haciéndonos referencia a este texto, Romanos 1:17, un texto obviamente que va con el título. Y dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Obviamente el autor trae este texto a referencia porque es icónico justamente en cómo influenció en la vida de Martín Lutero, ¿no? Esta doctrina que vamos a ver hoy, la de sola fide o solo por fe, o la salvación solamente por la fe, es una enseñanza que conforma una de las 5 solas que forman el corazón del movimiento de la Reforma. Y como les decía, significa que la salvación es solamente por fe. Puede ser un tema que ya sea conocido por nosotros, que lo hayamos visto, que lo hayamos escuchado. De hecho, en la iglesia muchas veces ya lo hemos estudiado, particularmente cuando festejamos el aniversario de la Reforma, tratamos las 5 solas. Y es una enseñanza que podemos tener muy bien asimilada. Sin embargo, tenemos que tener presente que para los reformadores del siglo XVI, esta enseñanza era fundamental y fue motivo de una ruptura, ¿no? Era tan importante para Lutero que él supo expresar que la justificación solo por fe es el principio por el cual la iglesia se levanta o se cae. Una expresión quizás bastante fuerte para nosotros. En otras palabras, él está diciendo que si no entendemos la salvación por fe, la iglesia está en riesgo. La iglesia se puede derrumbar porque nadie podría llegar al reino de los cielos sin esta enseñanza bien comprendida. Nadie puede llegar al reino de los cielos. Y si nadie puede llegar al reino de los cielos, no tenemos iglesia, ¿verdad? Porque ¿de qué están conformados o de qué está conformada la iglesia sino de individuos que son salvos? Y de vuelta nos puede hacer un poco de ruido esta frase y la podemos ver muy fuerte, pero tenemos que tener presente a este personaje, ¿no? A Martín Lutero y la época en cual la dijo. De hecho, esta enseñanza solamente por fe era muy conflictiva en aquel tiempo, durante Lutero, donde recordemos que la iglesia estaba pidiendo lo que eran las indulgencias. Ellos sostenían que a través de las indulgencias ellos podían comprar su salvación. Era realmente una herejía. Por eso es la frase fuerte de Martín Lutero. Es también verdad que al día de hoy la iglesia católica romana tampoco cree en esto simplemente de la salvación solo por fe, sino que le agrega que el hombre debe realizar buenas obras para alcanzar la salvación. Es lo que le llaman este sinergismo, 2 fuerzas. Por un lado, Dios obrando y por otro lado, el hombre obrando sus obras para alcanzar la salvación. Mientras que los reformadores y la iglesia, como les digo, ya pasados los años, ha asimilado mucho mejor que se trata de el monergismo, es decir, solamente Dios obrando en favor de la salvación de los hombres, ¿no?
Pero también para entender un poco más el contexto y esta expresión, el libro, el autor nos lleva a repasar un poco la historia de Martín Lutero, que lo vamos a hacer rápidamente porque tenemos bastante material, muchos las conocemos, pero es una linda historia de repasar, ¿no? Bueno, Lutero no entendió esta doctrina desde el principio, desde sus primeros años en la iglesia. De hecho, él vivió muy atormentado por la idea de nunca alcanzar la salvación, porque él veía que mientras más se examinaba, más era notorio su pecado, más se hacía presente su pecado y su imposibilidad justamente de alcanzar la salvación, porque sus obras nunca eran suficientes. Bueno, cuenta la historia que un día de regreso a su hogar, antes de él hacerse monje, Lutero es atrapado en una tormenta y en medio de esta cae un rayo que lo tira del caballo y él, obviamente muy asustado, en medio de la tormenta grita: «Santa Ana, ayúdame, me haré monje». Bueno, él fue salvado de esa tormenta, pudo contar la historia, no exactamente por Santa Ana, pero él lo tomó como un mensaje de Santa Ana y, fiel a su promesa, se enroló, diríamos, en el monasterio de los agustinos, ¿no? Y Lutero comenzó allí una vida de estudio, una vida de monje, justamente, una vida que era muy santa a los ojos de los hombres, pero aún así él mismo se daba cuenta que no tenía paz para su alma. Cuenta la historia que él hasta supo dormir desnudo en las frías noches de Alemania, flagelando su cuerpo, tratando de castigar su cuerpo porque encontraba este pecado, ¿no? Otras de las historias dicen que él se solía confesar todos los días, incluso 2 o 3 veces diariamente. Hasta dicen que una vez que terminaba, que el padre lo liberaba, le decían: tus castigos, tus pecados han sido perdonados, ya puede ir en paz. Hacía un par de pasos y volvía corriendo porque recordaba más pecados, nunca estaba él limpio. Así vivía culpable y culpándose de su pecado, ¿no? Realmente Lutero estaba desesperado, a tal punto que él dijo haber perdido todo contacto con el Cristo Salvador y el Consolador de su vida. Qué declaración tan fuerte. En otro momento, alguien le preguntó: ¿amas a Dios? Y Lutero respondió: ¿amar a Dios? Yo hasta a veces lo odio. Realmente fuertes palabras de su vida atormentada por no encontrar respuesta y paz para su alma. Bueno, en el año 1516, él, como parte del monasterio, estaba enseñando el libro de Romanos y por la gracia de Dios llegó a comprender la profundidad del Evangelio con este texto que leíamos al principio. Él llegó a comprender el mensaje de Buenas Nuevas y lo que Dios había revelado desde el Antiguo Testamento, porque este pasaje, esta frase, el justo vivirá por la fe, ya venía del profeta Habacuc, ¿verdad? Este entendimiento lo lleva a Lutero a esperar, dice él, un nuevo nacimiento. Y él pronunció después de algún tiempo unas palabras como estas. A ver. Dice Lutero: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Realmente una declaración muy, muy, muy fuerte. Qué bendición para él luego de esa vida atormentada poder haber encontrado el Evangelio, haberlo entendido por la gracia del Señor, ¿no? Así que el autor nos propone tener este título, la salvación mal entendida, porque muchas veces para entender un concepto, para entender la definición de una idea, es bueno saber qué no es ese concepto y qué no encierra esa idea. En nuestro caso, la idea es la salvación solo por fe. Entonces, cuando le preguntamos a la gente si piensa ir al cielo, ¿qué respuestas solemos recibir? ¿Se anima alguno? Eso responden: no sé.
Ah, bien. Bien, diversas las respuestas. Eh, Creo que la mayoría de las personas, cuando hacemos esa pregunta, van un poco en respuestas como por sus obras, ¿no? Entonces, escuchamos muchas veces, bueno, yo creo que sí, porque me porto bien, nunca he hecho nada tan malo como para dejar de ir al cielo, para ser castigado de esa forma en el infierno, si es que creen en el infierno, ¿no? Estamos hablando de gente que cree que existe el cielo y el infierno. Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he mentido, le soy fiel a mi esposa, a mi esposo. No soy el más santo de todos, lo reconozco. A veces alguna me mando, pero hay otros peores que yo. Eso también lo podemos escuchar. Es como que las personas piensan que Dios hiciera un promedio, ¿no? Y salvar a aquellos que tienen mejores obras o que aprueban con 6 o con 4, dependiendo cuál sea la nota de aprobación. En definitiva, piensan en la salvación en torno o en base a sus propias buenas obras y en comparación con las malas obras de los otros. De alguna forma los convierte y si hemos estado en ese lugar nos convertía en una especie de jueces. Y esto es lo que dice el autor, entender mal la salvación. Es tener una distorsión de lo que realmente es nuestro propio corazón, que es sumamente malvado. Obviamente, la naturaleza del hombre sin Dios no puede ver esta condición. No puede ver el corazón del hombre tal cual Dios lo ve. Si queremos saber cómo Dios lo ve, podemos ir a estos dos textos solamente de referencia, Génesis 6:5, o Isaías 64:6, que están allí en la diapositiva. Dice Génesis, el Señor vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Esa es la condición del hombre. Isaías dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Eso nos pone en perspectiva de lo que realmente es el hombre y su naturaleza, ¿no? Pero no todo el mundo lo tiene en claro. El pastor Miguel Núñez nos trae en su libro una cita del autor Oswald Chambers con la intención de que podamos entender un poco mejor esta situación, esta condición del corazón y la realidad del hombre natural. Dice la cita, una vez que la conciencia comienza a ser despertada, es despertada cada vez más hasta que produce una convicción terrible de que soy responsable ante Dios por quebrantar su ley. Yo sé que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios. Si Él lo hiciera, yo tendría un sentido de justicia superior al de Él. No hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado. No tengo poder, estoy vendido al pecado. La convicción de pecado lleva a este hombre a una condición de desesperanza y de impotencia. Y hasta que llegue allí, la cruz de Cristo no tiene sentido para él. Es por la misericordia de Dios que un hombre no tiene convicción de pecado hasta que nace de nuevo. Somos convencidos de pecado para poder nacer de nuevo. Entonces el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de pecado. Si Dios nos diera convicción de pecado, separado del conocimiento de su redención, nos volveríamos locos. Esa última frase realmente es muy fuerte, pero a su vez es muy cierta. Si solo nos quedáramos con la convicción de pecado sin conocer la redención, sin tener el Evangelio a disposición, verdaderamente nos volveríamos locos. Examinemos un poco más en detalle esta cita que es un poco larga, pero contiene una buena información para que nosotros podamos comprender un poco más esta situación del hombre, ¿no? Dice allí, una vez que la conciencia comienza a ser despertada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo nuestra conciencia es despertada? ¿Cómo es despertada? ¿Qué quiere decir esto? ¿No se anima nadie? Tal cual. Así es despertada nuestra conciencia cuando somos salvos por el poder del Espíritu Santo. Dios hace una obra, nos regenera
y nuestra conciencia, que estaba muerta, es despertada. Esto entonces también nos informa de que nuestra conciencia estaba o está en un estado de adormecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que es indiferente al pecado. El hombre peca y no siente nada malo por ese pecado. No solamente eso, sino que puede seguir haciéndolo repetidamente. Y dice la cita, no hay nada en mi espíritu que me pueda liberar del pecado porque yo no tengo poder, porque estoy vendido al pecado. La palabra de Dios dice que estamos bajo el poder del pecado, esclavos del pecado. Por eso nuestra conciencia está adormecida sin el Señor, ¿no? Pero cuando Dios nos salva, el Espíritu Santo viene a morar, dice la cita, en nosotros, y Dios despierta esa conciencia. E inmediatamente produce convicción de pecado, y ya no somos indiferentes a Él, sino que nuestra conciencia se vuelve sensible al pecado. Y al mismo tiempo, al ser convencido de pecado, tenemos esa sensación de desesperanza y de impotencia, porque ¿a dónde iremos? ¿Y por qué sería así? Porque sin la cruz de Cristo nos lleva, como dice al final la cita, nos lleva solamente a la locura. Es más, sin entender el Evangelio, sin tenerlo a disposición, muchas veces nos llevaría al suicidio, porque tal desesperanza la encontraríamos, el escape, la vía de escape la encontraríamos en el suicidio. Pero bueno, gracias a Dios que no es así, que por su misericordia Dios nos ha provisto del camino verdadero de escape en el Evangelio de Cristo. Entonces la cruz de Cristo se vuelve clave en ese momento. ¿Por qué? Porque encontramos allí el único camino, la única verdad y la única vida verdadera. Cristo nos libera del pecado y nos libera de esa condición de desesperación. Eso es lo que vivía y lo que vivió Martín Lutero. Por eso la relevancia que tiene para él y para la iglesia de aquel momento y la iglesia de hoy en día de comprender esta doctrina cabalmente, la salvación solo por la fe. Y de esta manera toma mayor relevancia su frase: la justificación solo por fe es el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Por eso es importante que conozcamos esta doctrina. ¿Bien? Ahora, ¿qué papel juega la ley de Dios en la salvación? ¿Y por qué lo traemos? Bueno, porque muchos creen que se trata de cumplir la ley para ser salvos. Y esto, en cierta manera, es verdad. Si cumplimos la ley a cabalidad, seríamos salvos. El problema es el mismo que tenía Lutero. Nadie puede cumplirla. Absolutamente nadie puede hacerlo, excepto Cristo. Pero sí tiene una función la ley. Dios nos ha dado la ley, no pensando en que la íbamos a cumplir, sino para mostrarnos la maldad de nuestro corazón. De vuelta, nuestra realidad pecadora, la necesidad que tenemos de correr a Cristo para la salvación. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Aquí está esto que hablábamos. La ley nos revela nuestra condición. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, nuestra nodriza, nuestro ayo, alguien que nos lleva y nos conduce a Cristo. Esa es la función que tiene la ley. Para que corramos a Cristo, nos revela el pecado y al mismo tiempo corremos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Así que, bueno, habiendo pasado un poco esto de la salvación mal entendida, ahora pasemos a profundizar un poco más en la salvación por fe solamente. Y para eso, ¿qué más que ir al libro de Romanos? Y esta porción tan importante, ¿no? Romanos 3:20 y 26. Dice así,
Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, lo que habíamos leído antes. Pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y decimos también amén a esto, ¿no? Gloria a Dios. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, claramente nos dice allí en el verso 20 que por más que los hombres se esfuercen en hacer buenas obras, nunca llegarán a cumplir la ley a cabalidad. Como decíamos, esto es imposible para el hombre. Es imposible, por tanto, tratar de cumplir la ley, porque jamás eso bastará para que seamos declarados justos, justificados delante de Dios. Lo que sí hace la ley, como decíamos, es revelar el carácter de Dios. Es revelar su justicia. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de su santidad, su rectitud moral. Eso es lo que la ley representa. Y al hacerme esta revelación, al hacernos también esta revelación, ya podemos ver nuestro pecado a manera de contraste de lo que Dios es y de lo que yo soy y de lo que yo hago. Empezamos a tener esta correcta perspectiva, ¿no? Ahora notemos cómo continúa Pablo su enseñanza en el versículo 21. Él hace un cambio en su discurso para enfatizar esta diferencia. Y Pablo comienza diciendo, pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Este pero ahora nos habla de que antes las cosas eran de una forma, pero ahora son de otra. Y el autor nos hace reflexionar y nos dice, bueno, necesitamos saber cómo eran las cosas antes para entender la buena noticia, para entender el Evangelio. Y el pastor Miguel Núñez nos dice, nos resume estas 4 malas noticias del antes. Primera mala noticia, dice él. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros tenía la ira de Dios que pesaba sobre nosotros. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira o la justicia de Dios, un Dios que odia el pecado, que no puede relacionarse con el pecado, ni nada que afecte el pecado, incluyéndonos nosotros, nos deja bajo la ira de Él, ¿no? Entonces nos deja con la siguiente pregunta a responder. Si Dios no puede relacionarse con el pecador, ¿cómo el pecador se relaciona con un Dios que está airado, verdad? Primera mala noticia. Segunda mala noticia. Esa ira de Dios nos condena al infierno. Si Dios es quien dice que es, sin la posibilidad de relacionarse con el pecador, esa condenación recae sobre el hombre. Está condenado al infierno, a menos, obviamente, que el hombre nazca de nuevo, ¿no? La Biblia nos revela que el niño, aún el niño recién nacido, está bajo esa condenación. Es más, desde la concepción en el vientre de mi madre, he pecado. Y esa condenación la heredó de Adán. Está condenado el hombre bajo la ira de Dios. Tercera mala noticia. Antes de Cristo y bajo el régimen de la ley, el hombre vivía bajo la esclavitud del pecado. No disfrutaba de la vida. Estaba preso del pecado. No encontraba satisfacción en ninguna parte, en ninguna cosa. Porque como dice Pablo en Romanos 7:11, a mí el pecado me mató. Así lo dice. A mí el pecado me mató. Estaba muerto. Y la cuarta mala noticia. Esta muerte nos excluye de Dios. Antes de Cristo, nuestras vidas
en nuestras vidas, estábamos excluidos de Dios, de sus pactos, de su gobierno, de su bendición, de su protección. En definitivas, estábamos excluidos de la vida eterna, ¿no? Éramos esclavos del pecado. Pero ahora, dice Pablo en Romanos, las cosas son distintas. ¿Y qué es lo que marca esta diferencia? ¿Qué es lo que cambia el antes y el después? La justicia de Dios ha sido manifestada. Y cuando vemos la justicia de Dios, significa que la justicia es la rectitud moral de Dios, su carácter moral recto, su perfecta santidad. Dios se manifiesta tal y como es en la persona de Cristo, pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada en la persona de Cristo. Y podríamos utilizar como para entender mejor y parafrasear el texto y decir que Pablo estaba diciendo, pero ahora aparte de la ley, la rectitud moral, la santidad de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia, esta rectitud moral de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Veamos algunas ideas importantes también en este texto. Primero, nuevamente, esta verdad, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie, absolutamente nadie, alcanza el estándar requerido. Ninguno cumple con la ley. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta que se hacía Lutero en su desesperación. Si nadie es perfecto, si nadie puede cumplir la ley, ¿cómo yo me relaciono con este Dios santo? ¿Qué se requiere para yo entrar a la gloria de Él, a su presencia? Y la respuesta es que necesitamos poseer un carácter moral perfecto. ¿Qué significa esto? Cero pecado. Una vida santa, perfecta. Lo cual, de vuelta, es una imposibilidad para el hombre. Lo que dice la Biblia y lo que también es una realidad en nuestros corazones es que somos pecadores por naturaleza. Como decíamos, desde el vientre de nuestras madres vivimos pecando y violando la ley una y otra vez. Respiramos, damos un paso, pensamos y pecamos. Y esta realidad necesitamos entenderla. Y cuando finalmente entendemos nuestra realidad, decimos que terminamos con esta desesperación de Lutero, absolutamente locos, porque quedamos fuera de juego todo el tiempo. Es como que nunca llegamos a hacer el gol. Siempre offside, doy un paso offside. Y en términos espirituales, eso es estar fuera de la gloria de Dios. Hasta que Dios nos abre el entendimiento a esta gran verdad que verdaderamente explota nuestra cabeza. Explotó la cabeza de Lutero, explotó la cabeza de Pablo, explota la cabeza de todo hombre que se topa con el Evangelio del Señor y con su condición. Esta verdad que nos dice, espera, no te desesperes, no creas que la única vía de escape es el suicidio, es la muerte, no. Porque ahora mi justicia, mi rectitud moral ha sido manifestada, ha sido revelada en Cristo. Y esta justicia que es mía, te la entrego por medio de la fe en Jesucristo, el justo, el único justo. Y esto es para todos los que creen. Entonces, ahora es posible adquirir un carácter moral perfecto para entrar a la presencia de Dios, algo que nos libera de esa desesperación y de esa locura, ¿no? Pero ese carácter moral, esa rectitud, esa santidad perfecta, obviamente no la adquirimos a través de nuestras obras. Por eso es que Pablo dice, pero esto es aparte de la ley. Una cosa era la ley, esto es nuevo. Esto es nuevo. Es una rectitud, es la justicia que viene de Dios y es manifestada a ustedes en la persona de Cristo, quien la otorga por la fe puesta en Él. De ahí la frase, sola fide, por fe solamente por fe alcanzamos la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, hablamos de este también
Este concepto, imputación, me gusta llamarlo, como cantamos, glorioso intercambio. Cuando Cristo murió, nuestros pecados le fueron cargados a su cuenta de una manera real, tan real que Él sufrió la separación del Padre y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no puede relacionarse, como vimos, con el pecado por su carácter moral, por su santidad. De esa misma manera, el día que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ese día su santidad y su carácter moral es imputado, cargado a nuestra cuenta, a nuestra vida. Su vida perfecta es contada como nuestra. Y eso en teología es lo que se llama esta palabra, imputación, que significa cargar a la cuenta de otro. El pastor Miguel Núñez grafica esto con una situación un poco más de nuestros días. Dice él, es como que alguien está en una completa bancarrota, debe millones y millones y millones de dólares al banco, no tiene forma de pagarlo, ¿no? De golpe aparece una persona, se presenta al banco con una torta de dinero y la deposita. Y él le dice, no, pero esto no es para mi cuenta, es para la cuenta del deudor, el que está en bancarrota, ponelo a su cuenta. De repente la deuda es cancelada por otra persona, por la riqueza de otro. Hay un traspaso de riquezas, un intercambio, ¿verdad? Una imputación. Y esto es lo que Cristo hizo con nuestra deuda. Y podríamos decir, y la gente muchas veces lo dice, pero ¿qué deuda? ¿Qué le debo yo a Dios? Yo no hice nada. En todo caso lo hizo Adán, ¿verdad? Pero la Biblia nos revela que sí, lo hizo Adán, pero la raza humana lo heredó en Adán. Eso nos remite a Génesis 2:17, donde estableciendo Dios su gobierno y su bendición para con el hombre, con Adán y Eva, Él les pronuncia estas palabras: podés comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si violás mi mandamiento, morís automáticamente. Bueno, Adán y Eva comen efectivamente del fruto, violan el mandamiento, pero Dios les otorga perdón. Hasta el punto de que Adán no solamente que no muere, sino que vive 900 años. Pero bueno, eventualmente muere, pero nos deja esa deuda. La paga del pecado es la muerte. Él debía pagar con la muerte en ese mismo instante. Dios obra en su gracia, lo perdona, pero la deuda sigue quedando. Y de ahí en adelante, cada descendiente de Adán hereda esa deuda. Esa deuda va traspasándose de generación en generación y llega a nosotros. La única manera de librarnos de esa deuda es que aparezca un hombre como este en el banco. Un hombre que sea completamente santo. Un hombre que cumpliera cabalmente con la ley de Dios. Que viva una vida perfecta, sin pecado. Y no solamente eso, sino que esté dispuesto a entregar su vida, a sacrificarse para pagar esa deuda, ¿no? Y que se cargara a nuestra cuenta. Que muriera ofreciendo un sacrificio sustitutivo por la deuda que tiene el hombre con Dios. Esa es la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo. Vino a este mundo, Dios se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, se manifestó la justicia de Dios al mundo, acumuló los méritos necesarios para ir, y no solamente eso, sino que fue y murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Y allí mis pecados, tus pecados le fueron imputados a Él, fueron cargados a su cuenta. Y su santidad, su rectitud moral, su perfección, es acreditado ahora en mi cuenta, en el momento, en el día que yo deposito mi fe en Él. Por eso, 2 Corintios, Pablo dice en el versículo 21 del capítulo 5, al que no conoció pecado, Él era perfecto. Él era este hombre perfecto. No tenía pecado. El justo por los injustos. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En esta imputación yo quedo sin deuda.
Dios no me cuenta más como deudor. Y se me es dada la santidad o el carácter moral justo de Cristo para que yo ahora pueda estar con Dios, para que yo ahora me pueda relacionar con Dios, para que ya no haya pecado en mi vida y yo pueda entrar a su presencia con Dios. Y no solamente que entro en su presencia, sino que me sienta en su mesa, ¿no? Es por eso que nosotros cantamos esta canción, glorioso intercambio. Y al mismo tiempo, oh, cuán gran misterio que es para nosotros, que por gracia yo soy salvo. Aleluya. Gloria sea a Cristo, porque por su sacrificio yo soy declarado justo en Él. ¿Ven qué importancia tiene esta doctrina en nuestras vidas, en nuestra adoración al Señor? Ahora, esta declaración de justicia es lo que sucedió con Abraham también. Y el autor nos trae a Abraham a la discusión para argumentar que la fe o la salvación solamente por fe ha sido desde el primer momento, igual que hoy. Desde el primer momento la salvación ha sido solamente por fe. En Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, le fue contado por carácter moral de Dios. En otras palabras, Abraham no fue salvo por sus obras, porque como hemos dicho en clases anteriores, Abraham se cansó de pecar. Era tan pecador o más pecador que nosotros, pero sí era un hombre de fe y sí confió en el Señor. Y esa fe hizo que Dios lo considerara como si fuera justo, aunque él no lo era. Es interesante notar que allí en Génesis 15, la palabra o la frase traducida le fue contado, cuando se traduce al griego es la palabra o el vocablo logizomai, que significa tomar algo que le pertenece a alguien y acreditárselo a la cuenta de otro. Es el mismo patrón que con la imputación de nuestros pecados a Cristo y de su santidad a nuestra persona. Cuando yo recibo su santidad, entonces soy justificado como lo fue Abraham. Dios Padre me declara justo sin serlo. Eso es a lo que Pablo nos quiere marcar en Romanos 3, en el versículo 24 que veíamos anteriormente. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por gracia, pero el instrumento de justificación es la fe puesta en Cristo. Y en el libro Miguel Núñez nos trae una historia de vuelta para graficar todo esto que estamos explicando. La voy a parafrasear rápidamente. Él dice que había un cantante muy bueno, extraordinario, en el imperio de un rey. Y él quería conocer al rey. Él quería ir a la presencia del rey, el deseo de agradarle y cantarle para él. Entonces pensó que él simplemente, como todo el mundo lo conocía y era bueno cantando, se iba a presentar y el rey lo iba a aceptar en su corte. Resulta que él se presenta y ahí nomás los guardias le dicen, no, usted no puede pasar, vuélvase para su casa. No lo conocemos. Y él se va pensando, triste, dice, bueno, ya sé, esto va a funcionar diferente. Yo necesito vestirme con las ropas de un rey, con la realeza. Necesito llegar vestido y con un caballo de realeza propio de la realeza y así me van a dejar entrar. Entonces todos sus esfuerzos los pone en eso. Y él va y trabaja muchos años, genera dinero, puede comprarse las mejores ropas, puede comprarse el mejor caballo y dice, listo, ya estoy preparado para presentarme ante el rey. Le voy a poder cantar a mi rey. Y emprende el viaje. Resulta que en su camino se cae del caballo, se cae del barro, se ensucia. Y no solamente se ensucia él, sino que se ensucia este caballo perfecto, que era digno de la realeza. Y entra en una desesperación. Yo así no puedo entrar, me van a rechazar de vuelta. Y empieza a llorar, desesperado porque perdió todo, definitivamente, su chance para entrar a la corte del rey. Pero allí se presenta una persona en el camino que era el hijo del rey, era el príncipe. Presten atención a la similitud que hace en esta historia del rey y su hijo, y nuestro rey y su hijo, ¿no? El príncipe se presenta ante él y le dice, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Bueno, lo que pasa es que, le cuenta toda la historia y conmovido,
el príncipe le dice, tengo una idea, yo te voy a dar mi túnica, ponete mi túnica, porque está limpia. Y aparte, cuando la vean los guardias, van a saber que es mía, ya la conocen, saben que soy el hijo del rey, te van a dejar pasar. Y así fue. Se puso la túnica, se presentó ante los guardias y esta vez los guardias dicen, esta es la túnica del príncipe, lo vamos a hacer pasar ante el rey porque algo tiene que decirle. Y así lo tomaron de la mano y lo presentaron ante el rey. Y él pudo entrar y gozarse y cantarle a este rey que era su propósito inicial. Bueno, así termina la historia y es así como ocurre con nuestra salvación. Nosotros no llegamos limpios delante de nuestro Rey, delante de Dios el Padre, el día del juicio, sino que llegamos cubiertos por la santidad de Cristo. Porque un día Cristo nos imputó, nos puso su capa. Él cargó nuestros pecados y nos dio su santidad. Y por eso podemos entrar a la presencia del Rey. Finalmente, y para concluir, es importante en esta doctrina mencionar que la fe no funciona como muchas veces escuchamos o como muchas veces nos han enseñado, ¿no? O como en algún momento lo hemos practicado individualmente. No es que somos salvos por hacer una profesión de fe, porque en algún momento pasamos al frente en una reunión, levantamos la mano y recibimos a Cristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, o alguna forma derivada de estas. La realidad es que muchos son los que han hecho una profesión de fe, pero que no tienen, no poseen esa fe. Dice el Señor que un día, en el día del juicio, muchos se presentarán y me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos milagros? Lo hicimos en tu nombre. Entonces le declararé, yo jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Por eso es importante aclarar el tipo de fe que limpia el pecado. Y según los reformadores, este tipo de fe tiene 3 elementos, que de vuelta seguramente lo hemos escuchado. El primer elemento es la notitia, es el contenido de la fe, es la información. La fe que me salva necesita conocimiento de lo que hizo Cristo en la cruz por mí, ¿no? Es el evangelio mismo, la obra completa en nuestro favor. El segundo elemento de esa fe es el ascensus. De ahí viene nuestra palabra asentir, afirmar. Es necesario creer en esa verdad que ha sido informada, en esa noticia. Porque un ateo puede entender el evangelio, pero no asentirlo, no creerlo. Y a esto los reformadores llamaron ascensus, de donde viene justamente, como les decía, la palabra asentir. ¿Qué es asentir? Es decir, sí, yo concuerdo, confirmo esto. Pero esos dos no son suficientes, porque bien sabemos, los demonios, ¿qué hacen? Creen y tiemblan. Tienen la noticia, o el conocimiento de que Cristo es verdaderamente el Salvador. Ellos tienen el asentimiento. Están convencidos de quién es Dios. Por eso creen y tiemblan, saben quién es el Señor verdaderamente. Pero lo que no tienen es fiducia. No confían en Cristo como el Salvador. Y es esa confianza la que no tienen. No la han depositado en Cristo, sino que se han rebelado y están fuera de Él. Por eso decimos que para ser salvos necesitamos estos 3 elementos en nuestra fe. La confianza en que la santidad de Cristo imputada a nosotros es solo fe, que no califica para entrar en el reino de los cielos, que nos califica, para entrar al reino de los cielos. Y esto ocurre obviamente cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando confiamos en ese sacrificio, en la obra de Cristo, en ese sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz por nosotros, cuando entregamos nuestra vida y se nos da esa rectitud moral, recibimos la vida eterna que nos regala Dios. Finalmente, nuestro libro
nos hace pensar en este texto, Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Básicamente todo lo que hemos estado hablando se resume, está englobado en este texto. Hermanos, es por gracia la salvación. Es por medio solamente de la fe. No es por voluntad nuestra. No procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios. No es por obras. Por tanto, nadie puede gloriarse. Y por eso concluimos esta clase diciendo de la importancia que es para nosotros esta doctrina. Esta doctrina cambia nuestro mundo, lo cambió en aquel entonces, lo cambia hoy en día, cambia nuestra forma de pensar, de nuestro entendimiento de lo que es nuestro corazón, de nuestra realidad y de nuestra posición justamente ante el Dios Santo, que por misericordia ha decidido revelarnos su santidad e imputárnosla en la persona de Cristo o a través de la obra de Cristo cuando ponemos nuestra fe en Él. Oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por este día, gracias por, Señor, la fe que tú nos das, gracias por este libro que también alimenta nuestro conocimiento de ti, de quién eres, y como bien decíamos, nos permite ver nuestra realidad pecadora, nuestra imposibilidad de alcanzar salvación, si no es que nos rendimos a ti, a tu obra salvadora, Señor. Gracias por el sacrificio sustitutivo que hiciste y que nos ofreciste en la cruz de Cristo. Gracias porque un día nos revelaste esta verdad y nos sacaste de esa desesperación y nos trajiste a los pies de Cristo. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento. Gracias porque pudimos poner la fe en las obras de Cristo y nos imputaste tu santidad a nuestra cuenta. Señor, ayúdanos a caminar a la luz de esta verdad, honrándote y glorificándote con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.